Pensemos por un momento en una época de reyes todopoderosos, de poder divino absoluto. Y ahora, imaginemos que en medio de todo eso, una pequeña república, que no se construyó sobre una corona, sino sobre el comercio, se atreve a ser diferente. Pues bien, hoy vamos a analizar precisamente esa alternativa. A ver, para que nos hagamos una idea, el siglo XVII en Europa fue un verdadero choque de trenes entre dos formas de ver el mundo. Por un lado, la del monarca absoluto que decía «el Estado soy yo», y por otro, la del comerciante que respondía «no, el Estado es el comercio». Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Porque claro, para poder entender de verdad por qué la excepción fue tan especial, primero tenemos que entender cómo era la norma. Y la norma, en aquel entonces, era la era del absolutismo. Alguien tenía que ponerle nombre y apellidos a esta nueva realidad política, ¿no? Y ese fue Jean Bodin, un pensador del siglo XVI. Él fue quien definió la soberanía como un poder supremo, un poder que estaba, ojo, por encima de las propias leyes. Esta fue, ni más ni menos, la justificación intelectual de toda una era. Y en el día a día, ¿esto qué significaba? Pues algo muy sencillo y a la vez muy potente. Que todo el poder del Estado, absolutamente todo, desde declarar una guerra y recaudar impuestos hasta impartir justicia, estaba concentrado en una única persona, el rey. Y este rey, en teoría, solo tenía que rendirle cuentas a Dios. Y si tuviéramos que buscar el ejemplo perfecto, la encarnación de este modelo, no hay duda de a dónde tenemos que mirar. Nos vamos a la Francia de su monarca absoluto más famoso. Hay que decir que Luis XIV no se lo inventó todo de la noche a la mañana. Él fue más bien el arquitecto que culminó una obra que ya habían empezado sus predecesores, gente como los cardenales Richelieu y Mazarino. Ellos pusieron los cimientos, y él construyó el sistema absolutista por excelencia. Lo que es realmente fascinante es ver el método, lo sistemático que fue. Fijaos, primero apartó a la vieja nobleza feudal, les quitó el poder que tenían en las provincias. Segundo, metió en cintura las instituciones, los organismos de finanzas y justicia, todos a obedecer al rey. Tercer paso, centralizó la administración nombrando intendentes, que eran básicamente sus ojos y oídos por todo el reino, funcionarios leales solo a él. Y por último, la jugada maestra. Versalles. Creó esa corte fastuosa que no era solo un palacio, era una jaula de oro para la aristocracia, manteniéndola ocupada, vigilada y lejos de cualquier tentación de conspirar. Pero claro, mientras Francia se convertía en el espejo del absolutismo, en el norte de Europa, en unas pequeñas provincias que vivían prácticamente sobre el agua, se estaba gestando algo radicalmente distinto. Y esta es la historia de las Provincias Unidas, un estado que no nació por el capricho de un rey, sino que fue forjado en el fuego de una rebelión. Ojo que conseguir la independencia no fue cosa de un día, fue una lucha larguísima, de décadas, nada menos que contra el Imperio Español, la superpotencia del momento. Como podemos ver, fue todo un proceso. Empezó con revueltas en 1566, luego la cosa se puso seria cuando los rebeldes tomaron puertos clave, hubo alianzas, traiciones, hasta que por fin, en 1581, las provincias del norte dijeron «hasta aquí hemos llegado» y declararon su independencia. Un camino muy, muy complicado. Es que fue literalmente la tormenta perfecta. Por un lado, la nobleza local estaba harta de sentirse ignorada por Madrid. Por otro, la gente no podía más con los impuestos altísimos que servían para pagar las guerras de España. Y para rematar, el auge del calvinismo chocó de frente con el catolicismo a ultranza de la monarquía española. Política, dinero y religión. Un cóctel explosivo. Pero claro, una cosa es ganar la independencia, y otra muy distinta es ponerse de acuerdo para gobernar. Y ahí es donde empezó el verdadero lío para la nueva república, que nació con un conflicto interno muy profundo. Y esta pregunta, que parece sencilla, es en realidad la clave para entender la tensión que definió a este nuevo estado desde el primer día. La cosa estaba así. El país estaba básicamente partido en dos. Por un lado estaban los republicanos, los grandes comerciantes de Ámsterdam y Holanda, la gente de dinero que lo que quería era paz, negocios y que el gobierno se metiera lo menos posible en sus asuntos. Y por otro lado los orangistas, que se agrupaban en torno a la Casa de Orange y que pedían un liderazgo militar fuerte para proteger al país. Eran los del dinero contra los de la guerra, por simplificarlo mucho. ¿Y cuál fue el resultado de este tira y afloja constante? Pues una debilidad estructural tremenda. La República nunca llegó a tener un poder central fuerte y unificado. Solo se ponían de acuerdo, y a duras penas, cuando tenían un enemigo a las puertas. En cuanto el peligro pasaba, cada uno volvía a barrer para su casa y las divisiones reaparecían. Bien, pues con todo esto sobre la mesa, llegamos al veredicto final. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Fue este experimento holandés una alternativa real? ¿Una que pudiera durar frente al absolutismo que arrasaba en Europa? La conclusión de los historiadores es bastante clara.
A ver, que las Provincias Unidas se convirtieron en una potencia comercial increíble en el siglo XVII es un hecho, pero su sistema de gobierno tan peculiar, tan dividido, pues no era una receta que otros países pudieran coger y aplicar. Fue sin duda una excepción fascinante. Demostró el poder inmenso que podían tener el comercio y las identidades locales. Pero esa misma división interna, esa inestabilidad, le impidió ser el modelo a seguir para construir un Estado moderno en aquel momento. Y todo esto al final nos deja con una pregunta que, si lo pensamos bien, sigue muy viva hoy en día. Puede que el modelo holandés no fuera el futuro entonces, pero nos obliga a plantearnos qué es lo que de verdad define el éxito de una nación. Gracias por haber seguido este análisis con nosotros.